Bienvenidos seguidores de Criterio Público Lima. Hoy tenemos de invitado a José Arturo Mato. Él es director de la Casa de Estudios Ciencias Penales Última Ratio, especialista en Derecho Penal y Criminal Cosplayer. ¿Qué tal, José Arturo? Bienvenido a Criterio Público Lima. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y en poder absorber cualquiera de sus dudas. Sí, justo hoy vamos a conversar un tema muy polémico, muy controversial que está siendo tocado en estos últimos meses. ¿Por qué no es conveniente un cambio constitucional aquí en nuestro país? Miren, en nuestro país actualmente mucho se está hablando que debemos cambiar la Constitución, que debemos reformarla, que debemos tener una nueva. Sin embargo, tenemos que tener claro que la Constitución es la ley de leyes, es la matriz que regula todo nuestro ordenamiento jurídico. Las bases lo encontramos en la Constitución. Entonces sería muy peligroso, hablando jurídicamente, cambiar las bases desde cero y tratar de acomodar o tratar de acomodar otra vez una constitución para que nosotros podamos convivir. A lo largo de nuestra historia hemos tenido 12 constituciones y eso no nos ha hecho mejor sociedad, hablando jurídicamente. Esto tiene que ver más que todo con una cultura de cumplimiento de normas o con un entendimiento de cómo poder interpretar o aplicar la Constitución, pero reformarla o derogarla y tener otra Constitución no va a ser de mucha ayuda, si hablamos en Ahora, términos. sí, José, ahora, ¿qué problemas tendría nuestro país con un cambio constitucional? En primer lugar, como lo dije, inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica. En estos tiempos creo que en pandemia, en crisis económica, en crisis política, aparte, cambiar una constitución, yo creo, es una percepción personal, quizás otros tendrán otra visión, tendrán otras ideas, pero mi percepción es que primero la inseguridad jurídica, porque como lo dije, vamos a cambiar las bases desde cero. En segundo lugar, vamos a tener que invertir dinero, porque no es gratis un cambio de constitución, se invierte y eso es plata del Estado. En tercer lugar, vamos a perder tiempo. Yo creo que actualmente hay otras prioridades que atender en vez de estar fijándonos en cambiar la constitución. Podemos reformarla, claro que sí, eso no tengo ningún problema, porque las normas van evolucionando de acuerdo al tiempo y hay que acoplarlas a la sociedad en la que nos encontramos. Sin embargo, comenzar desde cero, creo que esos son los tres problemas principales que nos encontraríamos si comenzamos a desarrollar esta propuesta más que todo popular. Claro. En primer lugar, la reforma constitucional tiene que ver con ciertos artículos de la Constitución que nosotros querramos modificar, querramos quitar, queramos agregar. Por ejemplo, el último cambio constitucional que hubo fue respecto a la inmunidad parlamentaria. Eso fue una reforma constitucional, por ejemplo, que ahora los congresistas van a poder ser investigados directamente por la Fiscalía de la Nación, por el Ministerio Público. Exactamente, van a ser procesados, van a ser investigados. En cambio, antes tendrían que pasar previamente por el permiso, por así decirlo, del Congreso. Entonces, eso es una reforma. Han cambiado un artículo, han quitado un párrafo y han agregado otro. Eso es una reforma constitucional y eso lo plasma el artículo 206 de nuestra Constitución. En cambio, modificar la Constitución, dejarla sin efecto, derogarla, implica muchísimo tiempo, otro consenso, porque tienen que ponerse de acuerdo todas las personas que van a ser partícipes del cambio en la Constitución, dinero, tiempo, las bases, el régimen económico. Entonces, hay muchas cosas que creo yo que no pueden ser viables. Sin embargo, esa es la diferencia más básica que podemos encontrar entre reforma y el cambio de constitución, porque la reforma es netamente un artículo, dos artículos de la constitución, cambiamos, mejoramos, aplicamos otra regulación, otra disposición, y el cambio de la constitución es cuando dejamos sin efecto toda la constitución que actualmente nos rige en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, José, nuestro país, ¿tú crees que está preparado para un cambio constitucional? ¿Tenemos las características, los personajes constitucionales para que puedan analizar cada normativa? No. En primer lugar, nuestra sociedad. Yo creo que nuestra sociedad y nuestras autoridades no están en la capacidad, por todo lo que hemos visto, eso no es una falta de respeto ni nada por el estilo, sino que por todo lo que estamos viendo en la actualidad, creo que nuestras autoridades no están en la capacidad de poder ahora realizar una nueva constitución.
no pueden tener esa capacidad, primero, moral, segundo, de experiencia para asumir una responsabilidad tan grande de poder realizar una nueva constitución. Yo creo que actualmente no es muy viable, en primer lugar, porque no tenemos una cultura de cumplimiento de normas. No, o sea, no hay que pensar ese sesgo de que si cambiamos la constitución o que si cambiamos las leyes o extraemos o importamos leyes de otro lugar, de otro país, vamos a ser mejor sociedad. No, al contrario, podemos ser hasta peor, porque las leyes, las normas de la Constitución se adecúan de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al contexto de un país, de una patria que es única. Ningún país es igual a otro. No podemos. Ahora, si nosotros cambiamos la constitución, va a haber una crisis económica en nuestro país. De por cierto, ya tenemos una crisis económica. El cambio de constitución, si tú me dices si va a haber una crisis económica o no, no sé si una crisis económica, pero quizás puede afectar un poco ya en la economía, más que todo en el mercado que tenemos, ¿no? Nuestra constitución actualmente tiene una economía social de mercado, es una economía mucho más permisiva para los inversionistas, ya sea extranjeros, para los privados, pero si es que esta nueva constitución se cambia el régimen económico o pretende ser mucho más intervencionista con el trabajo de los privados, yo creo que vamos a tener un problema bastante grave en materia de inversión, en materia de hacer atractivo para el mercado de inversionistas, porque Perú no es un país que pueda depender solo económicamente. Dependemos económicamente de las inversiones que puedan realizar algunas empresas extranjeras y privadas, obviamente. Listo, José. Entonces, ¿cuáles consideras los aspectos relevantes en esta actual constitución? Como lo dije en primer lugar, el aspecto económico. El aspecto económico creo que es un aspecto relevante porque la economía social del mercado en términos prácticos no es más que privado, realiza o tiene cierta libertad en la actividad económica, en el tráfico jurídico patrimonial, si quieres también así decirlo, y el Estado, el estatal va a interferir cuando el privado no pueda, porque obviamente la capacidad del Estado no va a poder satisfacer las necesidades de toda la población. Es ahí donde tiene la importancia el privado. Pero, por ejemplo, cuando ya el privado no puede satisfacer ciertas necesidades específicas, excepcionales, es ahí donde entra el Estado. Esa es la economía social de mercado que tenemos actualmente en nuestra Constitución y que es un punto bastante importante. Otro, que es respecto a los derechos fundamentales. Hay algunos derechos fundamentales, que tenemos un capítulo específico de derechos fundamentales y que también se ha incorporado con esta Constitución del 93. En la Constitución 79 no teníamos, por ejemplo, algunos regulación específica respecto a ciertos derechos fundamentales, ciertos derechos humanos que ahora vemos en la del 93. Y creo que son aspectos básicos importantes que tenemos básicamente ahora en nuestra Constitución. Listo, José, estamos a 2 meses de las elecciones presidenciales, candidatos hacia el Congreso. Hay muchos partidos, organizaciones políticas que vienen con de la propuesta del cambio constitucional. ¿Es una buena propuesta para nuestro país en la coyuntura que estamos llevando? Mira, acá hay que diferenciar una cosa. Muchas veces los candidatos tienen que decir lo que el pueblo quiere escuchar, ¿no? Porque es la manera de poder obtener votos. Eh, en las votaciones anteriores se decía que se quería volver a tener la regulación de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Y quizás algunos también hoy día lo pueden decir, proliferar sobre pena de muerte para violadores. Sin embargo, sabemos los que estamos dentro del mundo jurídico que eso es imposible, ¿no? Porque tenemos pactos internacionales, acuerdos internacionales que nos impiden aplicar esta norma, este tipo penal. Ahora, respecto a la reforma de constitución, obviamente que muchas personas van a proliferar, que se cambie la constitución, porque también es algo mucho más popular, porque es algo mucho que la gente quiere escuchar, que la gente quizás los que no son estudiados, que los que no conocen mucho el derecho, y no tiene por qué saberlo, para eso estamos los abogados, piensan que si cambiamos la constitución, los problemas de corrupción, los problemas de crisis política van a desaparecer. Sin embargo, no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces yo creo que los partidos políticos en esta etapa de campaña, en esta etapa de preelecciones,
van a mencionar bastantes cosas que quizás no son reales, pero que venden, ¿no? O que les hacen obtener votos. Eh, Listo, muchas gracias José Arturo Matos por haber estado aquí con nosotros en Criterio Público Lima. Te agradecemos por haber aceptado la invitación y poder conversar en este tema tan polémico de los cambios constitucionales. Muchas gracias, José Muchísimas gracias a Arturo. ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.